información. Lo único que no sé es... Ah, mira, aquí está. Espectadores. ¿Cuántas gentes están aquí? Ahorita dice uno. ¿Tú? Sí, soy yo el que estaba. Aún así, si es que queda grabado, ahí está. Mm. ¿No se ha unido nadie? No, ahorita nadie No. está. De hecho, aquí voy a etiquetar a consultorios. Creo que ahí sí puedo etiquetarlo. Y esto se supone... Avísame si alguien se conecta. Ah, creo que ya hay alguien. Estoy compartiendo en mis redes. Sí. Solo yo. Sí, creo que soy yo. Sí, porque estoy entrando y saliendo. Con razón se puso ya 0 1. Sí, no, cuando veas que ya son dos, ahí sí ya es porque ya no soy yo. Tú volviste a entrar. No, ese no soy yo. Esa es una persona distinta. Lo que es que creo que no podemos ver nombres. ¿Sabes cuál es la terminal indicada para...? Es que ahí veo uno. Es que quiero compartirlo en mi Instagram, pero no puedo. Igual y ya. ¿Mm? Igual y ya al final también. Pues yo de otros nos mandé el vínculo, ya nada más. Si no, lo comparto. ¿El de la página? Ok. ¿Hay gente? No, solo tú que estás. Ahí está. Lo que también quería ver es cómo puedo ver a los espectadores. No, creo que ahí nada más te marca cuántos. La actividad y todo. ¿No están de este lado? Estos son los comentarios. No, aquí abajito. Ah, sí, ya vi. Este es el único comentario que yo he hecho, que fue etiquetar a los Y la consultores. descripción, ¿no? Pues ya lo compartí. A ver si se une gente. Tú me dices cuando demos inicio. Si quieres, ya vemos. ¿Qué hora es? Son las 5:05. Hay una personita que nos está viendo. Porque no soy yo. Así es que, hola, estamos aquí
empezando a prepararnos, ya estamos esperando un poquito a la gente que se empiece a unir, que este va a ser pues técnicamente el segundo episodio. El segundo episodio, si contamos que el otro fue prácticamente el piloto porque fue en transmisión en una llamada, pero pues el día de hoy ya va a ser ahora sí, sí en cuestiones de redes. Uh-huh. Así es que si esperamos un par de minutitos para ver que se vaya uniendo un poquito más de gente, un par de gentes más. Si el que está ahí, la persona que nos está observando, quiere compartir en algún grupo, en algún lado, con conocidos, amigos, familiares, puede hacerlo y pues aquí los vamos a estar esperando para que nos puedan estar escuchando. Bien. Ahora sí, yo también ya estoy. Somos dos. Somos uno y dos. Ya venimos, alguien más se unió. Ya somos tres. Entonces yo sí. Yo creo que ya. Si quieres empezamos. Ahora sí. Con lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy pues técnicamente nos gustó mucho que queremos hablar de lo que ha sucedido en todo o lo que se habla mucho en este mes, lo que vivimos el día de ayer con lo que se conmemora el 8 de marzo. Así es que Yorsi, explícanos qué sucedió el día de ayer o por qué es tan hablado en estas fechas. Pues buena tarde, Gerardo, buena tarde a todos los que se están conectando. Mi nombre es Yorsi Torres y pues bueno, desde aquí de Melchor para el mundo, como lo dijimos en el primer episodio, esta parte acerca del 8 de marzo vamos a entrar un poquito también en contexto. Para mí resulta importante entrar también en materia de contexto. ¿Qué conmemoramos justamente el día 8 de marzo? Y bueno, conmemoramos la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, igualdad laboral y en esta parte se va a vincular a la trágica muerte de las trabajadoras textiles que fue en Nueva York en el año de 1908 y no es hasta 1975 que las Naciones Unidas comienzan a conmemorar este día y bueno, se adopta el día como tal oficialmente en el año de 1977 en donde justamente damos esta parte del Día Internacional de la Mujer, Gerardo. Para mí resulta importante contextualizar para ir viendo de dónde surge o de dónde nace este día 8 de marzo y por qué es tan importante hoy en día para las mujeres, ¿no? Con todo esto que viene a raíz de esta conmemoración y cómo es que las organizaciones dan importancia al día y cómo es que antes la mujer venía siendo olvidada, venía siendo desde esta parte muy violentada, etcétera, y es cuando las mujeres empiezan a despertar con esa voz firme y querer hacer algo para ellas mismas. Ok, Jersey, entonces con todo lo que me estás diciendo, a mí me surge mucho una pregunta muy hablada en estos días de cómo es que se vive ese cambio o a lo mejor despertar tal vez, de que es conmemoración. Claro. Porque hoy en día todavía está mucho las felicitaciones. Claro, y quizá también esa parte de entender o tratar de empatizar en el otro, porque aún existen mensajes, como bien dices, de felicitación, hasta de regalar flores, etcétera, pero igual y también no es culpa de la otra persona, igual y también está en proceso de ir conociendo estas remembranzas, de ir conociendo parte también de la historia de la mujer y cómo nos ha llevado a todo esto, ¿no? Entonces, quizá a algunos nos hace ruido, quizá a otros nos hace como empatizar un poco más, de decir, ok, si no lo comprende, pues voy a explicártelo, porque mucho de ello se habla, aún se felicita, pero tampoco se trata de hacer menos o más a los hombres porque nos feliciten o no, sino de tratar de comprender que igual y no lo conocen, ¿no? Porque hasta hoy en día muchos no lo conocen, Gerardo. Sí, de hecho, pues hasta en mi experiencia, en mi propia experiencia familiar, realmente
desde que yo era pequeño, yo siempre recordaba a familiares míos que llegaban y felicitaban exclusivamente a las mujeres. Y lo hacían como esa simbolización de festejarlas el hecho de pues, ser mujer, ¿no? Y al final de cuentas eso ha habido ese cambio abrupto, por ejemplo, ahorita que las redes sociales están muy a la viva desde hace unos años, pues he visto mucha crítica en esa circunstancia, de cómo hoy en día es más que nada una conmemoración y esa lucha de búsqueda de igualdad que realmente se está buscando empalar con ese cambio en las estructuras. Justamente nuestro podcast lo titulamos en eso, porque en esa circunstancia tú me lo estás mencionando. Desde la historia nos han estado mencionando que ha habido cambios, que ha habido circunstancias, que ha habido situaciones que han promovido pues a lo mejor un desgaste en el decir pues ya no es lo que se quiere, ya no es lo que se necesita, ya no es lo que realmente es. Entonces, ¿cómo vamos y cómo se han estado moviendo en ese cambio para seguir luchando? Claro. Y hoy hasta las fechas 2026 llegamos todavía a personas que siguen felicitando. ¿Ahí por qué sigue sucediendo eso, Jordi? Te decía que no hay conocimiento total, Gerardo. Incluso tú como hombre lo ves y lo vives también, porque, como bien dices, muchos de nuestros familiares, bisabuelos, tíos, conocidos, lo siguen haciendo por esa falta de conocimiento también, de únicamente guiarse como por un lado más, ¿no? Te felicito porque eres mujer, pero no conozco qué hay detrás de la historia. Por eso quizá empezamos esto con un contexto, de decir, ¿por qué lo hablamos? ¿Qué sucedió a raíz de este día? ¿Por qué se da este día como oficial? Que es una conmemoración, no una felicitación. Porque a raíz de todas esas mujeres que fueron maltratadas, que fueron violentadas, se hace todo esto con el fin no de luchar contra alguien, sino justamente de alzar la voz para pedir respeto. Yo creo que sería esa parte, Gerardo. Sí, y justamente, como bien tú lo dices, digo, yo soy psicólogo varón y hemos visto cómo el movimiento tiene una enfatización en una transformación de cambiar los supuestos. De hecho, nuestra premisa de este podcast no es hacer ver, por ejemplo, de que es una lucha entre quién más, quién menos, ¿no? O sea, entendemos las circunstancias en las que se vive, de que sí hay, es una realidad, aunque muchos defiendan que no es real, pues sí es una realidad que se vive, que hay desigualdades hacia las mujeres. Y entendemos que entonces el movimiento, todo lo que se vivió el día de ayer, porque pues, si no lo saben, pues ayer se hicieron marchas en todos lados, hubo mucho movimiento social, hubo mucha alza de voz, en donde pues también es un movimiento que transforma. Claro. Porque se escucha, se tiembla y se remueve. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿qué se habla en las mesas de las familias cuando se hablan de esto? Por ejemplo, en mi familia hay opiniones muy divididas, tanto de mis familiares mujeres como de mis familiares hombres, porque pues es un debate o más bien una conversación que no se suele tener. Y por eso yo creo que es lo que venimos a hablar el día de hoy, ¿no? Cómo este movimiento que ya surgió desde hace tanto tiempo se viene a enfatizar en una transformación, en algo que ya está estipulado y que se busca que eso no es, no sé si decir saludable o idóneo, porque pues es una realidad en el que no es que cambiemos la situación, sino busquemos que la situación mejore en cuestión de todo lo que hemos hablado, por ejemplo, en lo que hablamos de nuestro anterior podcast, de relaciones, de situaciones, de circunstancias y todas esas cosas. Así es, de ese amor propio que nos vamos teniendo, y sobre ese amor propio comenzar el respeto, ¿no? Justamente saber, como bien dices ahorita en este podcast, Gerardo, que nosotros al realizar este proyecto, vaya, nosotros estamos tratando ese respeto. Tú, Gerardo, que eres psicólogo varón, y yo psicóloga, y buscamos como hacer equipo. Justamente de eso trata, sin ser o sentirse uno más que el otro, Gerardo, ¿no? Lo hablábamos en algún momento,
y bien decíamos qué rol juegas tú, pero también yo, pero también qué enfatiza, qué matiz sobre todo le voy a dar a este proyecto, con el afán de crecer más y de crear un mundo de conciencia, en donde sí Sí, podemos trabajar psicólogo, psicóloga, en donde sí podemos darnos la mano sin tener alguna otra cuestión, diferencias, pues quizá vamos a ir teniendo, pero irlas sobrellevando también. sí, y mira, justamente ahorita que lo estás mencionando, estoy dando un reojo a los comentarios y por ejemplo, otra colega, una psicóloga que se llama Areli, nos comenta que ella cree que el cambio es generacional y lo que se busca es esa equidad. No es una pelea de que a lo mejor ahorita como tú y yo estamos colaborando, a ver quién tiene la casta más alta, quién dirige el podcast, quién No, dirige la situación. De hecho, ustedes no lo verán, pero nosotros nos sentamos detrás de las cámaras, detrás de esto, para planear, para claro, hablar, para contradecirnos, para estructurar esta situación. Y justamente así lo vivimos en el día a día. claro. Equidad implica que tengamos las mismas circunstancias. Y sobre todo el respeto que nos damos. Como bien dices, Gerardo, nos sentamos detrás de esto. Hay pláticas enteras en donde el respeto juega un papel muy importante, en donde también los valores, la educación que como familia o de familia traemos, también eso ha influido mucho para que este tipo de proyectos se lleven a cabo, ¿no? No sé qué piensas tú acerca de esta parte, ¿no? De Sí. irnos llevando con ese respeto, esa línea de respeto que hemos manejado desde el día uno, que comenzamos a hablar no solo de proyectos como el podcast, ¿no? Otros proyectos también. Sí, ¿no? De respetar los ideales, de respetar a lo mejor nuestros miedos, de Claro, respetar nuestras inseguridades, de respetar pues nuestras individualidades, ¿no? Y hasta cierto punto respetar todas esas circunstancias que promueven ese trabajo colaborativo. claro, claro, claro que sí. Y haciendo énfasis en eso, mucho hice y habla de esa parte de la generación, cómo es que fuimos creciendo, ¿no? Como yo quizá en un mundo de hombres fui creciendo, pero también hay ese respeto, esa individualidad por ser mujer, ese respeto por ser pues una de las pocas mujeres de familia, porque quizá yo crecí en un ambiente más machista, por así decir, pero entonces cómo esto voy rompiendo patrones también desde esta generacionalidad. Sí, ¿no? Y es como por esta generación que vamos visibilizando muchas cosas, ¿no? Muchas desigualdades Así es, que a lo mejor de cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, los normalizábamos y decíamos, pues está bien, es lo que hay, es lo que es. claro, Pero justamente empezamos con estas circunstancias de ver lo que sucede allá afuera, lo que sucede en nuestro día a día, y ahí empezamos a cuestionarnos esos roles tradicionalistas, esas ideas tradicionalistas y machistas que hasta cierto punto tanto a hombres como a mujeres les es afectado. claro, Digo, a lo mejor la afección es en diferente sintonía, pero de igual forma es una forma de que no es lo más saludable, no es el respeto ahí donde se está buscando. Es como esa búsqueda de ciertas estructuras, la estructura que empiece a cambiar, claro, cómo lo vemos desde lo interno y cómo empezamos a verlo también en lo social y viceversa. Vemos los movimientos, es lo que decía hace rato, pues qué se habla de los movimientos, qué es lo que se habla el día de ayer, qué es lo que realmente se vive a partir de lo del día de ayer. si hay familias que simplemente no lo tocan, pues tal vez a mí no me ha pasado, pues no lo toco, no lo hablo, no lo empatizo, Y, porque no me es familiar eso, lo están haciendo tal vez como que quieren hacer desorden y no, quizá no sabemos desde el contexto que hay, ¿no? sí, ¿no? Y hasta cierto punto llega el momento hasta donde resulta ser incómodo. Claro, Llega esa incomodidad de hablar sobre el tema. claro, De, por ejemplo, en mi perspectiva, de cómo yo lo vivo, a veces hasta me da miedo saber qué palabras escoger para hablar. Y a claro, lo mejor sí, me puedo equivocar en algunas cosas, pero es para saber también en qué puedo seguir mejorando y cambiando, para romper esas estructuras que ya habíamos establecido y que pues, no es fácil, no es sencillo, pero que des decisivamente es ese cambio estructural para conocer otras nuevas perspectivas. claro, incluso yo como mujer, ¿no? ¿Qué tanta parte de sororidad hay con otras mujeres? Porque en muchas de las ocasiones en el enemigo de mujer es otra mujer.
cómo yo estoy apoyando también a otras mujeres, cómo yo estoy siendo sorora ante momentos o situaciones que pasan o que vivo día a día, ¿no? Entonces esa parte también influye, como bien dices, ¿qué estoy haciendo yo? Y no es tanto también el qué hacer, pero quién estoy siendo yo ante tales circunstancias, ¿no? Sí, y al final de cuentas, por ejemplo, aquí viene una pregunta que me gustaría que retomásemos de, pues, ¿qué estructuras culturales están siendo cuestionadas actualmente? ¿Qué realmente nos estamos cuestionando? Por ejemplo, en mi parte, nos cuestionamos, yo les cuestiono al menos a mi familia el tema de la felicitación. Y cada vez que yo se los enfatizo, se los pregunto, por ejemplo, ¿por qué felicitas? Uh-huh. Me dan tantas respuestas tan variadas y tan diferentes Claro. que a veces digo, pues entonces se lo felicitas porque así lo has hecho toda tu vida, no por una intención clara. Porque, por ejemplo, mi abuelito, que es el más grande de la familia, él dice, pues felicito porque siempre ha sido así. Y yo, ok, o sea, bueno, pero pues creo que no es suficiente el que siempre lo hagas así, Claro, claro. porque no implica que sea lo que se necesita, lo que es, lo que hay. Por ejemplo, tú, ¿en cómo lo vives en esas estructuras? ¿O lo has vivido? Pues fíjate que yo desde la parte familiar, te decía que yo crecí con hombres, yo tengo cuñados hombres nada más, no tengo cuñadas, y prácticamente es eso, cuando ellos empezaban, yo conocía a mi esposo, lo llegaban a felicitar, ¿no? Es decir, felicidades. Entonces yo les preguntaba también como, ¿por qué nos felicitas? Entonces, pues porque es Día de la Mujer, ¿no? Y yo, bueno, sí, pero ¿conocen esa parte? ¿Conocen? Yo les hacía como que ahondar más allá Uh-huh. de la fecha, ¿no? No, dime, pues tal vez investigar un poquito más para que te des cuenta que no es tanto el felicitar, sin hacer uso de hacerlo sentir mal ni con el fin de hacerlo sentir mal, sino que ellos también entendieran como esa parte, como que fueran indagando qué hay más allá de la felicitación. Entonces, en la conmemoración es justo el respeto de todos los días, no solo ese día, de todos los días, de todo el tiempo, de todo momento. Sí, y justo con eso nos quedamos para ver esos cambios que han suscitado. Tú atiendes cierto cúmulo de pacientes, yo atiendo cierto cúmulo de pacientes. ¿Cómo lo vemos en nuestros pacientes, en nuestra experiencia y en nuestra vida diaria? Porque justamente lo hablamos mucho más en este mes, pues porque sucede un día que hay un impacto muy grande a nivel mundial, en donde en todo el mundo hacen marchas, donde todo el mundo hace protestas, donde en todo el mundo hay un movimiento, hay algo que pues resuena, que no es como que nos podamos hacer de la vista gorda de que no está sucediendo, pero al final de cuentas el cambio y la transformación viene en todo momento, porque pues después del día de ayer, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sucede? ¿Qué cambios, por ejemplo, suceden en las experiencias, por ejemplo, desde tu punto de vista femenino? ¿Qué cambios ves con otras mujeres, contigo misma o a partir de el poner y acentuar la charla? ¿Qué es lo que sucede ya después? Pues tan solo en los términos, el día de ayer yo me daba cuenta que usaban ya términos como conmemoración. De un tiempo para acá yo empiezo a ver también que ya no hay tanto la felicitación de mujer a mujer, ¿no? Sino ya el término conmemoración. Hoy conmemoramos el día de las típicas cosas que llegan a WhatsApp, ¿no? Hoy conmemoramos el día de la mujer, hoy hacemos este día, porque hoy el valor de la mujer tiene mucho peso. Entonces, principalmente lo veo en los términos que ya utilizo o utilizan ya otras mujeres, en donde ya también colocan en sus estados cuestiones como un contexto de dónde viene conmemorar. En esa parte me doy cuenta también, en la parte en cómo yo voy educando a los hijos varones, porque somos nosotras que los educamos, cómo es que lo voy haciendo, cómo es que voy permitiendo y voy poniendo un límite también a ese hijo varón, en la forma de educar. Así lo voy viendo yo entre otras mujeres. No sé Okay. cómo tú lo percibas ahora. Por ejemplo, yo lo percibo más que nada en mi familia, en cómo pues yo en mi familia siempre he vivido en un
o bueno, yo he percibido, yo siento que en mi vida al menos sí viví en una experiencia muy matriarcal, en donde realmente la que tenía el poder pues era la abuelita. De ahí pues mi mamá, mis tías y todo eso, ¿no? Y por ejemplo, esa transformación que yo veo es donde en situaciones ellas siempre ya ponen límites. Límites en donde ya no sé, ya no dejan esto, ya no permiten esto, ya no sucede esto, ya esto como lo ven, ya hay esa enfatización en que ya no se siga promoviendo. Por ejemplo, que ya no avance como de que ya no generación avance como de en generación en generación, ¿no? generación. Digo, yo no tengo hijos, yo no tengo hijas, no es como que todavía lo transmita hacia una herencia particular, pero pues esa transmisión yo la he visto y la vivo en todos lados, cuando voy a casas ajenas, por ejemplo. Una vez escuché de una persona, obviamente para no quemar personas, escuché que una vez en una casa un muchacho se paró a lavar los trastes en la casa de una amiga, novia, no sé qué era. Y el punto es que la familia se sacó mucho de onda. Dijo, no, no, hijo, ¿cómo crees? Siéntate. Tú eres el que te Tú eres el sientas. que te sientas. ¿Cómo crees que vas a estar lavando? Ahorita los lava tal de tal, ahorita los lavo, ahorita vemos qué hacemos, pero tú siéntate. Al principio yo lo veía, dije, pues supongo que porque es invitado, supongo que porque dicen, pues si es invitado, No lo va a hacer. no lo va a hacer, porque tendría que hacerlo. Pero ya después, entendiendo el contexto de la plática que me contaba mi amiga, decía que pues técnicamente no era invitado, que técnicamente él fue a cocinar, él fue a hacer la comida junto con su pareja, pues para toda la familia. Y esas pequeñas situaciones son en donde nos damos cuenta unas pequeñas cosas que seguimos pasando por alto y que no nos damos cuenta. Y que al final de cuentas es esos pequeños cambios donde empezamos a generar cambios más grandes. Claro. Es decir, los trastes no le corresponden a la persona mujer o varón, les corresponde al quien sucia. O si tienen tareas designadas, o si tienen aportaciones designadas, o algo así. Claro, en cosas tan pequeñas, Ya, ¿no? Tú te cosas refieres tan... como acciones que Exactamente. muchos vemos de una manera muy natural, como cuando ensucio un traste, pues también lo lavo, participo en las labores del hogar, no simplemente es un rol nada más de nosotras las mujeres, ¿no? También hay esa parte, entonces es como esos acuerdos también que se llegan a dar, como cuando nosotros platicamos, ¿no? En esto de cuando hacemos los talleres, hacemos Gerardo siempre está preguntándome esa parte de los tiempos, sobre todo yo que no tengo tanta disposición por mis hijos, por el esposo. Tú siempre has sido como muy empático en esa parte, muy respetuoso también. Entonces eso me hace también a mí poner mayor compromiso, que haya el respeto hacia el proyecto, hacia los proyectos, pero también el trabajo. Y entonces sacar el trabajo que tenemos como equipo, yo creo que ahí viene lo importante, desde el respeto, desde esa voluntad, desde esas pequeñas acciones, como dices tú, pero también depende cómo fuiste criado. Yo siento que es ahí, también depende cómo fui criada y cómo quiero hoy romper esos patrones, al menos yo que tengo un niño y una niña, pero sobre todo cómo ir educando en materia de respeto y de valorar hombre a mujer, pero mujer a hombre también. Sí, justamente, y darle ese valor agregado a que no es más que nada solamente hablarlo, ¿no? Sino promoverlo, Y hacerlo, es que hacerlo. haciendo yo hoy, eh, pero también quién estoy siendo yo hoy, ¿no? ¿Quién estoy siendo hacia mis hijos, hacia mi esposo, hacia mí misma, hacia las personas que me conocen y me rodean? Sí, y justamente, por ejemplo, hay un tema muy en particular que a mí me gusta mucho tratar en estos temas, porque es un cambio en esta estructura, por ejemplo, en la terapia. Cuando nosotros damos terapia, obviamente yo no sé a qué personas les da terapia yo sí, pero de mis pacientes, yo tengo pacientes tanto hombres como mujeres. Sí, también. Obviamente en toda mi carrera de acompañante psicológico, pues sí he tenido diferenciación entre que pues el grupo más predominante ha sido mujeres. Pero, cómo me da tanto gusto cada vez que llegan varones, hombres a mi consultorio de decir, vaya paso, ¿no? Vaya
vaya apertura, vaya cambio, porque uno pensaría o diría en un pensamiento muy tradicionalista de pues la terapia es para débiles, la terapia es para quienes le sufren, cómo vas a cambiar, cómo vas a ser diferente, cómo te vas a ver así y así. Y yo digo, no, pues no, en la terapia vemos el cambio, vemos ese cambio en la estructura social impuesto y visto en nuestros pequeños pacientes, que con un malestar ya vienen y buscan cambiar. Digo, unos dejan en el proceso, pero otros siguen comprometidos a seguir buscando ese cambio en la estructura en su propia persona. Así es, y igualmente en mis pacientes mujeres también veo que tienen ciertas circunstancias todavía impregnadas de ese paradigma cultural tradicionalista, pero cuando hay ese rompimiento de esa estructura es cuando se nota demasiado mucho. Yo lo que observo mucho es en la puesta de límites. Cuando me llegan por temas de pareja, de violencia, por ejemplo, que son cuestiones delicadas. Claro. Y obviamente, pues yo, por más que quiera, le diga, pues sal de ahí, no lo hagas, no estés ahí, pues no es mi chamba. Mi chamba como acompañante, como psicólogo, es entender, comprender y escuchar a la persona para que ella misma pueda dar cuenta de cómo se va viendo esa puesta de límite y poder tener un cambio en su estructura, en su forma de relacionarse con esas personas. Ir encaminando, ¿no? Esa parte yo creo que a ti también te ha de costar un poco más de trabajo porque te ven siendo un psicólogo hombre, ¿no? Y muchas han de decir todavía con esos paradigmas de que no, porque pues es un varón, ¿no? Como que esa parte también te ha costado un poco. Sí, no, definitivamente yo en la psicología, es lo que les decíamos, esta situación no solo afecta tanto a mujeres como hombres, no solo afecta a mujeres, perdón, sino también afecta a hombres de distintas maneras, evidentemente, no va a ser la misma afectación. Por ejemplo, a nivel de psicología, es una realidad en mi carrera, en mi grupo en la universidad, predominaban las mujeres. Claro. En mi diplomado predominaban las mujeres. Claro. En mi diplomado éramos como 4 hombres, 5 hombres que estábamos y eso ahí, eran muchos. revueltos de en los mi carrera 25. Solo había 2. Exactamente. Y ahora que intento impulsar trabajo, intento buscar oportunidades, ¿qué me voy dando de topes? Psicóloga mujer, ocupo psicóloga mujer, hay vacantes para psicólogas, no es que queremos psicólogas. Y yo digo, pues no necesariamente, pues yo también tengo cosas que ofrecer en competencias, en decir, pues por qué hay esa tachadura, entiendo la situación social que pues es difícil ver, porque hasta ese punto también en el medio social es difícil ver cuando una persona tiene buenas intenciones, porque a veces las intenciones las guardan demasiado. Claro. Y entiendo esa desconfianza que pueda haber, ¿no? Pero entonces ahí ya me están dejando en fuera de lugar, en una oportunidad sobre mi profesión. Claro. Una profesión que yo le di tanto esmero y tanto apoyo. Y justamente a veces yo tengo temporadas muy bajas de pacientes, pues a lo mejor también por esa situación. No es como que sea determinante, seguramente habrá muchas otras circunstancias, pero pues de igual forma sí la he visto un poco difícil en esas circunstancias. Claro, y fíjate que cuando nosotros nos conocimos, no sé desde tu perspectiva que ahorita la platicarás, pero cuando yo te conocí fue como esa parte de wow, por fin alguien con quien voy a hacer trabajo, con quien alguien, y yo te lo he comentado mucho, ¿no? Para todos sale el sol, no lo veo como desde esta postura de me vas a tener que dejar de hacer lo que yo quiera y lo que yo tenga que hacer, y yo creo que de ahí surgen buenas cosas, han surgido la parte de los talleres que hemos dado, han surgido que la gente se vaya con un buen sabor de boca, que reflexione sobre esa temática que estamos dando, porque es desde cómo yo estoy siendo y cómo yo empatizo, ¿no? Yo cuando te conocí dije, ay, qué bueno, tú tienes algo para ir compensando este proyecto, pero igual y yo también, y entonces podemos hacer ese match de trabajo, porque siempre ha sido como esa parte de mucho respeto en cuanto al trabajo, mucho respeto en lo profesional, ¿no, Gerardo? No sé, desde tu perspectiva, cuando me viste dijiste, ay, me va a decir que soy hombre. No, y a final de cuentas,
Yo de tu existencia me enteré después, porque no sabía que había psicóloga. Claro. Como tal, yo vine aquí por los doctores de los consultorios y realmente yo no sabía. Y ya fue hasta que cuando conocí a Yossi, justamente ella fue la primera que tocó a la puerta conmigo, fue ella a presentarse porque yo no sabía muy bien ni toda la situación. No conocía todavía No todo. conocía todo el personal, Así es. pero efectivamente fue un match en decir, vamos a trabajar porque nuestro objetivo es la psicología y vamos a buscar la forma en coordinarnos, cuadrar, establecer, buscar, opinar, aceptar, cuestionar, hasta cuestionarnos, porque Sí. hay talleres que pues se nos han sido difíciles entablar por diferentes situaciones, pero hemos logrado, por ejemplo, conectar en esa situación para que ni tú ni yo es una guerra entre tú y yo, Ni una sino es guerra una... de poderes, ¿no? De que yo ahorita como tengo el control de... No, incluso eh, colaboras mucho, empatizamos mucho en esta parte profesional, Gerardo, ¿no? Y sobre todo el hecho de que seamos abiertos y dispuestos al trabajo y con un objetivo común que es la salud mental de las personas, que es esa parte fundamental en ellas, ¿no? Sino justamente es una parte en la que es importante y yo creo que en nuestra perspectiva como acompañantes siempre hemos o fomentamos esa estructura de cambio, ¿no? Sí. Justamente por eso nuestro podcast es estructuras, porque al final de cuentas sí trabajamos individualmente, sí trabajamos cada quien también con sus propios pacientes, pero también promovemos escenarios, talleres, eventos, podcast que nos permiten acercarnos a las personas y que no solo el cambio es venir al psicólogo, o que el cambio no solo es escuchar el podcast, ver las noticias, ver lo que sucede. El cambio sucede también cuando tomamos participación dentro de nuestra propia individualidad, cuando tomamos nuestras decisiones. Justamente yo el día de ayer subí una publicación a mis redes que hablaba respecto a nosotros como hombres, qué deberíamos hacer en el 8M, porque pues sí es una realidad. Por ejemplo, veía tantas publicaciones que decían que los hombres si se paraban por allá iban a salir agredidos, que iban a salir todos moradillos. No es como que hubiera ido, porque mi posición es desde otro ángulo. Mi posición no es participar en el alza de la voz de ustedes las mujeres. Mi participación es desde mí. Mi participación es desde yo como hombre. Pues ¿qué voy a hacer? Yo nada más digo, bueno, si ellas van a protestar, si ellas van a alzar su voz, yo nada más escucho lo que ellas tienen que decir. Y sobre todo analizo, ¿no? respeto lo que se hace, lo que se dice, lo que se mueve. Yo a lo mejor no enfatizo con violencia, y yo siempre he dicho que violencia no es la solución absolutamente de nada, pero al final de cuentas son sus formas. Y entonces yo lo que veo, yo lo que hago es, bueno, veo, observo, escucho, respeto y analizo en mí, no en lo que hagan, no en lo que veo en las noticias, no en lo que salen en los TikToks. Analizo a lo mejor lo que dicen y ya lo transformo a, bueno, ¿yo qué hago? O con mis personas con las que me relaciono, ¿qué hacemos para esa transformación de la que tanto ellas enfatizan, ellas hablan, ellas gritan? Y nosotros, ¿qué onda? ¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos desde nuestro nicho? De decir, ok, porque sí, veo a muchas personas, digo, creo que no son de las que yo me rodeo, veo más en redes sociales, porque en redes sociales vemos a infinidad de cosas, pero al final de cuentas se ven, ¿no? Que por ejemplo, ataques de odio, ataques de violencia en las mismas redes, de hate. Yo veía y veía muchos anónimos, ¿eh? Eso sí, qué feo de Facebook, por ejemplo, que pone anónimos. Porque a mí no me gusta que la gente comente en anónimos. Entonces, que aquí, paredes de invitación, si van a comentar. Quiero ver sus rostros. No, porque es la realidad.
el hate puede existir, o sea, no puedes compaginar con todo en todo el mundo, No, pero una cosa es que no compagines y otra cosa es el respeto que se así merece es. lo que se está dando y lo que se está haciendo, porque pensaremos diferentes, pero al final de cuentas se busca lo mismo, se busca esa equidad, esa Claro, igualdad, claro. esa forma de que nosotros como hombres reflexionemos Exacto. nosotros qué vamos a hacer, qué ya estamos dispuestos a cambiar en la estructura que hemos hecho. Claro. Porque claro está, veía muchas pancartas el día de ayer que decían mucho de que una ya no sabe cuándo puede caminar segura en las noches, en las tardes, o de quién los Ujú. observa, ¿no? Porque sí, es una realidad. Si alguien está caminando detrás de ti, pues no sabes si tiene intenciones de Yo me algo, echo a correr. intenciones buenas o así. Y por ejemplo, yo cuando voy caminando atrás de alguien, yo también digo, ay, no, ojalá no la vaya a incomodar, ojalá Claro. no piense que le estoy siguiendo. Y por ejemplo, yo sí aplico la de, si ya veo que te seguí más de 2 calles, no, pues me hago güey en mi celular, me distraigo y digo, no, pues avánzale porque O sea, temes tú, y ¿no? yo Lejos hasta de como temo. yo temer porque Y- vienes atrás de mí, tú temes exactamente. por ya no avanzar. Y no temo, porque pues, al final de cuentas no es lo mismo. No es lo mismo temer que alguien te siga a temer que alguien Claro, te detenga porque la sigas. claro. Sino, es más que nada me cuestiono esa parte de, pues, ¿Qué estaba ¿qué pensando? estará pensando, no? ¿Qué estará sucediendo en su cabeza si pensará que le estoy persiguiendo o algo así? Y digo, no es mi intención seguir, ni Claro. a nadie, entonces No. esa es mi estrategia. Bueno, y son cambios pequeños, porque al final de cuentas también hay que ir viendo cuáles son los cambios que suceden más Sí, como allá. dices, esas acciones pequeñas desde nuestra individualidad, Gerardo, ¿qué vamos a hacer, a dejar de hacer, a ir eliminando como esos vicios, esas creencias con las que fuimos también educados, ¿no, Gerardo? Porque igual y fuimos educados así, pero pues en tu caso, ¿no? Que decías que mucho, la mamá, mucho la matriarca, y también tienes ese video respeto hacia las mujeres, pero también cuestionas todos los hombres, ¿no? De tu familia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando de No, hacer? sí, yo pues a muchos de mis familiares hombres, Varones, ¿no? a muchos o sea, los aprecio y los quiero a toda mi familia, Sí, pero sí, yo llego a cuestionar claro. varias actitudes que ellos toman y al final de cuentas a lo mejor no hago mucho ruido porque pues no soy mucho de, de alzarme demasiado entre mi familia, pero sí cuestiono bajo pláticas, por ejemplo, con familia más personal, Ujú, ujú. de decir, ok, mira cómo lo está haciendo acá un tío, acá una tía, cómo están viviendo esa parte. Y es donde ya me cuestiono y digo, pues no es algo que yo quisiera hacer, no es algo que se quisiera Exacto. promover, y a lo mejor no me meto en obligarles a cambiar, Claro. pero al final de cuentas también implica que ellos vayan asentándolos. Porque eso sucede lo mismo en lo que vemos en los consultorios. ¿Qué más quisiéramos nosotros decirles qué deberían cambiar los pacientes? Correcto. ¿Qué más quisiéramos decir que a lo mejor qué no están haciendo también o qué hay fallas en esa situación? Pero esa no es la idea de la Ni es nuestra terapia. chamba. No es nuestra chamba, no es nuestro lugar. Nuestro lugar es atender, escuchar, acompañar a la Acompañar. gente a esos procesos de cambio. Y Claro. por eso lo vemos el cambio en el consultorio. Desde que empezamos nuestras primeras sesiones con algún paciente, desde ahí empezamos a razonar cómo viene la circunstancia. A lo mejor no hay predicciones de qué suceda, pero sí empezamos a ver si hay disposición al cambio, por ejemplo. Cuando yo atiendo a varones, si a las 3 consultas dejan de venir, está claro que venía obligado o con miedo o con ninguna intención de cambiar o simplemente con el hecho de no compaginar con la terapia o con mi terapia, porque bueno, es esa parte. Sí, también es muy válido, ¿no? Desde esa situación, igual y muchos tienen todavía esos estigmas, incluso de mí como mujer, también mujeres, que pues ya pueden dejar de asistir, pero no es tanto como por la parte mía, sino de ellas también, como bien ahorita lo refieres,
y es desde ese respeto. Entonces, todo esto nos lleva como a ir dándonos cuenta de que sí se puede lidiar con hombres, con mujeres sin tener ese miedo, sin tener esa parte de me están persiguiendo, pero construyéndolo día a día, Gerardo, desde nuestras trincheras, como bien dices, desde lo que yo estoy haciendo, pero también dejo de hacer como esos hábitos que no me gustaron en el tío, en el abuelito, y yo hoy no los estoy repitiendo, ¿no? Yo hoy no los estoy promoviendo y yo hoy no los quiero llevar a esa acción, que quiero hacer algo distinto. Ya de por sí todo el mundo, sufrimos olas de violencia terribles, situaciones ya de vivir con miedo, como bien dices, las mujeres, las niñas, incluso ya no ser mujer trae un estigma enorme, y entonces toda esa parte ir como que quitando un poco, conforme a la parte de educación desde casa. Incluso hay momentos de que yo me atrevo a decir que todos en algún momento las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia, de todos los tipos que hay de violencia. Vaya, ya hay mucho de eso. Ahora es, ¿qué estoy haciendo yo hoy? Hoy, solo hoy. Casi como el lema de los alcohólicos, solo por uno. ¿Qué hago hoy yo? Pero también, ¿qué he dejado de hacer por mí y a los míos? O sea, yo empiezo a impactar con lo que me rodea. Sí. Ya siendo como una cadenita, ¿sabes? Como siendo esa parte de un factor de cambio también, no idealizándolo tal cual, pero sí siendo como un factor de cambio yo, en mi familia, con los míos, con los que me rodean, etcétera. Sí, porque es ahí donde el punto en el que nosotros decidimos que con lo que aprendimos, qué queremos seguir fomentando o no. Claro. Porque sí, justamente tú lo dices muy acertadamente, la educación comienza desde nuestra crianza, sí. Desde la crianza que le damos a nuestros hijos, bueno, a sus hijos, ya no tengo, pero ¿cómo les dan esa crianza? Claro. Yo que atiendo infantes, yo que atiendo pequeñines, sí veo esas circunstancias en donde los papás hay mucho que todavía siguen repitiendo. Sí, reproducimos esa parte. Reproducen, siguen fomentando ciertas circunstancias. Y es justamente lo que yo veía mucho ayer, decía, pues no, es que a lo mejor sí, yo no lo entiendo del todo, o no quisiera entenderlo, porque yo diría, ¿por qué todas las mujeres tienen que pasar por cierto tipo de acoso, no? ¿Por qué, por ejemplo, veía publicaciones de mujeres que decían que mi primer acoso a esta edad, que mi primera a esta edad, y yo, es que, pues sí, ¿no? ¿Por qué debería ser así? Claro. ¿Por qué existe eso? Porque el acoso, por ejemplo, no es ni siquiera solamente de adultos. Llega a haber hasta niños acosadores. Niños que acosan no solamente por ellos mismos, sino por lo que ellos viven en su realidad. Y entonces, ¿cómo implica el cambio? No solamente el hablar de lo que sucedió ayer, sino el hablar de lo que sucede hoy, el hablar de lo que quiero hacer el día de hoy. Claro. El día de hoy, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero fomentar? Si respeto, odio, superioridad, poder, o qué quiero generar en las personas que me rodean. A lo mejor con los adultos puede ser ciertamente un poco más complicado, porque dicen por ahí, entre más grandes, más sordos nos hacemos, o más difícil queremos aceptar el cambio. Pero a final de cuentas también empecemos a comenzar con los que vienen abajo, con la diferente generación que nos decía nuestra colega Areli. Es generacional, a final de cuentas lo del día de ayer se va a quedar a la historia, lo que sucedió en las marchas del día de ayer se va a quedar ahí. A lo mejor van a seguir hablando de ello toda la semana, porque creo que sí hicieron varios desórdenes, desastres a diferentes círculos, ¿no? Y pues ya sabemos cierto cúmulo de noticias que implica ver desde otro ángulo, pero pues se va a quedar ahí el tema. Lo que no se queda es lo que se hace después, qué ahora podemos promover, qué ahora queremos hacer y qué queremos transformar desde nuestra individualidad, ¿no? Sobre todo en nuestro día a día, como bien refieres, en las pequeñas acciones, en eso que tú dices, ¿no? Desde solo cederle el asiento
a una persona de la tercera edad, yo viajo a veces a la Ciudad de México y veo que hasta se hacen ya mejor los dormidos y digo, ok, pero es desde ese respeto también, desde esa acción que día a día y con nuestros hijos, pues la palabra impacta, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra definitivamente, eso lo creo mucho y para traer generaciones no así como que con cambios wow, súper drásticos, no es el día a día. Yo como papá o mamá con mi esposo, cómo me llevo, cómo estoy tratándolo, cómo él me trata a mí, cómo él cede en mi asiento, cómo él me habla a mí desde esa parte. Yo creo que mis hijos lo ven, yo creo que mis hijos ven cómo él enfatiza, cómo él eh, habla y quizá no está violenta, no, sino cómo él me trata. Ellos lo ven, lo observan todo el tiempo, también a su vez cómo yo le hablo, cómo lo trato, los gestos, inclusive hay veces que mi hijo me dice, mami, ¿estás enojada? No, es que yo pienso que estás enojada con mi papá porque hoy no le diste un beso, hoy no lo abrazaste. O sea, fíjate cómo las acciones, al menos con mi familia, se ven desde esa acción pequeña cada día, ¿no? De que va y que Dios los bendiga y los acompañe y ahí estoy. Cuando no hay eso, hoy estabas enojada, no, hijo, fue el tiempo. Entonces yo después me pongo a analizar, claro, ahora me voy a levantar quizá más temprano para que me dé el tiempo de darle el saludo al esposo y poder despedirlo bien, porque hasta esos pequeños detalles ellos lo ven. Por eso te decía Sí, sí, ahorita, sí. la palabra impacta, pero sí, definitivo, el ejemplo va a arrastrar, al menos yo como mamá, cómo lo vivo, cómo lo hago, siendo y haciendo, sobre todo, siendo esa mujer que ellos también, no lo que esperan ellos de mí, sino lo que yo estoy logrando día con día con mis pequeñas acciones, con los pequeños cambios que doy, el incluso laborar contigo que eres varón, de la forma del respeto que nos llevamos, de cómo nos tratamos. Yo creo que es eso, la forma de impactar, como con otra mujer también puedo ser sorora, necesita apoyo, necesita ayuda y tú sabes que hay personas que igual no tienen para la computadora, pero bueno, tratan de ver el modo de ir compensando esa parte. Esas pequeñas acciones son las que sin duda van siendo un cambio también desde nuestra trinchera, Gerardo, ¿no? Tan Desde solo, nuestra individualidad, exacto, sí. desde yo como individuo, ¿cómo los voy a apoyar? ¿Cómo voy a estar haciendo que esta parte, también desde mis límites, voy a poder hacerlo, voy a poder sumar hoy, voy a poder multiplicar lejos de restar, ¿no? Yo creo que es eso. La intención también de este podcast es eso, nace con esa necesidad de crear nuevos ambientes en donde la gente se dé cuenta que pues no están solos, que también podemos apoyarles, que también los vamos a ayudar, pero no lo podemos hacer solos, ¿no? Sí, no, en definitiva, yo creo que por eso no nos arriesgamos mucho a un cambio social realmente efectivo. Claro que ha habido cambios, claro que ha habido mejorías, pero sin duda alguna siguen habiendo todavía lugares donde pues, no hay cambios, lugares donde no se notan. Y a lo mejor nosotros lo empezamos a notar porque justamente lo que tú dices, empezamos a hablar desde nuestra individualidad y cómo lo empezamos a promover desde nosotros mismos. Pero hay allá afuera un mundo que a lo mejor no lo ve así, que a lo mejor todavía no lo es. O nuestro podcast justamente tiene esa intención, desde aquí, desde nuestro lugarcito, empezamos a salir al mundo, justamente por eso vamos hacia las redes, porque también queremos promover esa conversación, ese diálogo, esos cuestionamientos en donde la idea enfatice en cambios individuales hacia cambios sociales, Claro. porque justamente yo creo que yo he vivido una vida en donde era muy ciego en todo lo que sucedía afuera hasta que salí al mundo en la preparatoria. Yo antes no sabía que existía en eso de las marchas. Claro. Yo no sabía ni siquiera, y marchas de cualquier índole, de cualquier protesta. Yo era un pequeño niño donde vivía en su mundo, Burbujita. en la burbuja de la que yo Sí, existía. así yo también. Y justamente cuando salí al mundo, cuando salí a preparatoria, cuando salí a la universidad, me di cuenta de que hay un mundo enorme. Y ahora que trabajo con personas, me doy cuenta que mi mundo enorme puede ser un mundo enorme en otra persona. Claro. Entonces, desde esos mundos tan enormes que existen y hay, la importancia radica en qué vamos a
implementar el día de hoy nosotros. Claro. ¿Qué acciones, qué relaciones, qué circunstancias, qué situaciones nosotros queremos ir moviéndonos para que podamos mejorar en conversaciones, en relaciones, en formas de educar, de enseñar, en formas hasta de escucharnos, ¿no? Así es. Y bueno, yo quiero compartir ya como una pequeña frasecita que no se pierda como el motivo de ir compartiendo estas frasecitas ya casi al final. Y bueno, dice que no deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. Mary Shelley, esta frase es de ella y bueno, finalmente sí, a veces se pierde el objetivo de muchas cosas, pero pues que no se pierda esa parte de dominio justamente propio, Gerardo. Sí, ¿no? Y qué linda frase, porque nos deja en enfatizar que la lucha yo creo que No es lucha. no es lucha entre tú y yo, no es lucha entre mujer-hombre, sino Ni es una mujer-mujer. lucha a lo mejor entre formas de pensar, entre estructuras sociales, estructuras que sí, que a final de cuentas no nos llevan a nada bueno, no nos llevan a circunstancias agradables, no llevan a circunstancias amenas. Claro, Porque ¿qué más podríamos pedir? Pues que no lleguen pacientes que lleguen sufriendo violencia. claro. O todo eso que sucede y realmente es tristísimo y que nosotros, o que a muchos se hacen de la vista gorda, Claro, de no sucede, no algo pasa. normal, ya lo volvemos, ¿no? Entonces se trata de ir construyendo como una sociedad, pues una mejor sociedad juntos, ¿no? En donde podamos ir conviviendo y compartiendo experiencia, vida, pero también pues todo con mucho respeto. Sí, no, y justamente yo como hombre lanzo preguntas a otros hombres de, pues ustedes, ¿no? ¿Qué hacen a partir de lo que resuena tanto en estas fechas? ¿Qué deciden cambiar? ¿Qué deciden hacer? O más bien también, ¿qué deciden dejar de hacer? Porque eso es mucho de qué hago y qué ya no voy a hacer. Porque a lo mejor nos damos cuenta que muchas cosas de las que hacemos ya no van, Ya no están. ya no es lo más óptimo. Claro, claro. Es un tema muy amplio, justamente también lo habíamos decidido hablar así, porque a final de cuentas podríamos hablar todo el día al respecto, podríamos hablar de muchos temas en particular que salen de esto mismo, que salen de hablar de temas sociales, de hablar de circunstancias que suelen debatirse, suelen hacer ruido, pero pues evidentemente, uno, no tenemos todo el tiempo y dos, pues a final de cuentas también nuestro interés más es enfatizado a simplemente dejar la huella en un objetivo, ¿no? Claro. Que pues realmente nuestro objetivo el día de hoy creo que es el dejar en visto que la lucha no es para cambiar el rol de los poderes, sino una lucha para enfatizar una sociedad más justa, más equitativa, más saludable en todos los rubros posibles, ¿no? Claro que sí. Trabajo, relaciones, familia y pues, aspectos individuales. Y desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces, pues hay todavía mucho por platicar, ya lo iremos compartiendo en otros episodios de otros temas, ¿no? Y pues no sé, para ir despidiéndonos el día de hoy. Sí, el día de hoy, pues ya vieron que estamos haciendo una transmisión en mi página personal de Facebook, donde subo puro contenido de índole psicológica. Les agradezco mucho a todos los que pudieron apoyarme para seguir. Y pues obviamente esto del podcast aquí mismo en mi página es temporal porque ya lo hemos platicado de que estamos a punto de crear una nueva página específicamente para este proyecto del podcast. Espérenla
porque pues ya también será más frecuente el podcast, trataremos de no dejar tanto espacio, porque pues ya tenemos muchas cosas en la agenda para ir promoviendo, Claro. así es que pues espero que haya resumbado algo de lo que hablamos el día de hoy, haya puesto en marcha cosas que no suelen hablarse muy tan fácil sobre la mesa, que pues ese es uno de nuestros objetivos, hablar y dialogar de cosas que se habla mucho pero se habla poco, ¿no? O se habla poco y se habla mucho. Claro. Y pues a final de cuentas los invitamos a que me sigan a mí y esperen noticias, porque pues aquí mismo voy a compartir el perfil específico del podcast, ya con nombre y todo, que seguimos trabajando en eso. Sí. Ahorita es nuestro podcast, pero pronto va a tener un nombre específico. Claro, claro que sí, y bueno, darle un nombre también a esa parte, y bueno, esperen, como dice Gerardo, les agradezco mucho a las personas que hoy pudieron conectarse, y pues mi nombre es Jorsy Torres. Gerardo Pérez, y pues un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. No sé ni qué te ponían en los comentarios, yo sentía... Nadie, solo comentó esa compañera.